Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al primer refuerzo que ya estaba confirmado desde hace 6 meses básicamente, que Nicolás Fonseca iba a ser la primera incorporación para el plantel de River en este receso de verano. Y de lo que vamos a estar hablando básicamente es, en primera instancia vamos a hablar de la negociación entre River y Montevideo Wanderers y por qué esta clase de negociación puede llegar a repetirse en los siguientes mercados de pases con el Millonario y algún otro jugador sudamericano que esté en algún otro equipo del fútbol de nuestro continente, porque es una manera en la cual River no taparía a los futbolistas que forman parte de la actual plantilla y a su vez también el jugador que incorporaría seguiría teniendo competencia. De hecho, básicamente, si nos vamos también a lo que River ha transferido hacia el exterior, es lo mismo que ha sucedido entre el Manchester City, el más grande, y el Diablito Echeverri, porque el equipo inglés lo compró, pero si se lo llevaría ahora claramente no jugaría ni un solo minuto y por eso lo dejan en el más grande. Algo parecido a lo que sucedió entre River, Fonseca y Montevideo Wanderers. Y después vamos a hacer referencia a lo que verdaderamente se espera de este futbolista, porque el hincha en general, no digo que esté decepcionado, pero es un jugador que absolutamente no genera ninguna expectativa. Por eso mismo vamos a estar contando qué es lo que pretende Martín de Michelis de él, y en definitiva también vamos a hablar de cuáles son las cualidades y virtudes del jugador en cuestión. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de las negociaciones que se hicieron en su momento entre River y el Montevideo Wanderers por este futbolista. El Millonario en el mes de julio le pagó al elenco uruguayo $2.250.000 por el 60% de este mediocampista en cuestión. Un número lógico, teniendo en cuenta que no se hizo una enorme inversión por el futbolista, pero que ese 60%, en caso de que el jugador finalmente rinda con la camiseta de River, puede significarle al más grande quizás perder bastante dinero, porque supongamos que dentro de 2 temporadas el Millonario termina vendiendo a Fonseca en $10 millones al fútbol extranjero. A River le terminaría quedando el 60% de esa ficha, es decir, 6 millones de la moneda estadounidense. Por eso, dependiendo del nivel del jugador con el manto sagrado, seguramente de las dirigencias planeen ir comprándole de a poco los porcentajes que todavía faltan para tener el 100% de la ficha. Algo parecido a lo que hizo River con Liverpool de Uruguay y de la Cruz. El más grande había comprado el 30% en primera instancia, terminó pudiendo adquirir el 50% y le quedó la mitad del dinero por la transferencia al Flamengo. Y también es algo que seguramente River empiece a diagramar en relación a Pablo Solari, por quien también tiene el 60% de la ficha, mientras que el 40% restante se divide en partes iguales, 20 Colo-Colo y 20 Talleres, y desde la comisión directiva del elenco de Núñez ya están viendo de qué manera pueden tener ese 40% del pase restante. Algo parecido sucede con Nicolás Fonseca. Es cierto que si el futbolista cada vez va teniendo un mejor rendimiento, el Montevideo Wanderers va a ser cada vez más duro a la hora de vender ese 40% restante. Pero también es cierto que el equipo uruguayo no va a tener ninguna decisión a la hora de vender al jugador. Eso es exactamente igual a lo que sucedió con el Liverpool de Uruguay y de la Cruz. El conjunto uruguayo estuvo esperando 6 años y medio a que River transfiriera de la Cruz para poder obtener esos $8 millones provenientes a la venta al Flamengo de Brasil. Y tengamos en cuenta que el nivel de la Cruz fue muy pero muy bueno en los últimos 3 años. Habrá que esperar para que Fonseca tenga un rendimiento medianamente similar, jugando en una posición bastante más atrás en el terreno de juego, y se sabe que los futbolistas ofensivos y que meten goles tienen chances de ser vendidos por un número claramente superior a un jugador que tenga características más defensivas y juegue más cerca del arco propio. Pero, y resumiendo todo, a River no le salió una inversión tan importante incorporar a Fonseca, pero ese es el principal cuestionamiento en relación a este futbolista. River pagó un número, como dije, totalmente lógico. El cuestionamiento pasa porque se sabía que River tenía que traer un mediocampista central de jerarquía, y en principio Fonseca no reuniría esas características. Está claro que después puede pasar absolutamente cualquier cosa. En su momento el más grande trajo a Lario de Colón de Santa Fe, no parecía ser un atacante de jerarquía y terminó siendo muy pero muy importante. En el caso de Fonseca, acá creo yo que lo más determinante es saber en definitiva
qué rubro va a ocupar el futbolista en el inicio de su carrera del Millonario, porque una cosa es empezar siendo titular indiscutible y otra cosa es empezar sumando minutos desde a poco, ingresando desde el banco de suplentes. Eso será clave porque es lógico el periodo de adaptación, pero River ya desde el primer partido oficial en este 2023 tiene que demostrar que es candidato a llevarse absolutamente todas las competencias. En la última entrevista que dio Nicolás Fonseca antes de irse del Montevideo Wanderers, confesó que tuvo una charla muy importante con Martín de Michelis, donde el actual entrenador del equipo de Núñez le confesó que él iba a ser su 5 para este 2024. Es cierto que el DT ya sabía, teniendo en cuenta la relación que había entre el entrenador y Enzo Pérez, que el ex capitán del más grande no iba a continuar. Si a eso le sumamos que Bruno Zuculini acababa contrato y que sus chances de seguir también eran prácticamente nulas, todo se complementaba como para que Fonseca en principio sea uno de los jugadores más determinantes en el centro del campo de juego de River. De hecho, si hablamos hoy por hoy, en el inicio de la pretemporada, los únicos mediocampistas centrales que tiene el Millonario son Matías Craneviter, cuyo nivel ha sido muy cuestionado, con razón, porque todavía no ha estado en el rendimiento adecuado desde que volvió y se puso nuevamente la camiseta de River. Es cierto que no pudo jugar hasta finales de mayo por una grave lesión, pero el Colo y Fonseca serían los únicos mediocampistas centrales que hoy por hoy tiene el más grande en el plantel, con la excepción de Rodrigo Aliendro, que ha jugado en algún transcurso del 2023 en ese sector, pero que obviamente, y ya dicho por el propio jugador en conferencia de prensa, se siente mucho más cómodo jugando con un mediocampista al lado. ¿Quién va a comenzar siendo el titular? Yo creo que casi con seguridad Craneviter va a empezar estando desde el inicio, pero en definitiva Fonseca, por lo dicho por él mismo, tiene una consideración muy alta por sus cualidades y características en lo que es la cabeza de Martín de Michelis. Es un jugador que, si bien es cierto, no ha tenido una trayectoria importante y ya tiene 24 años, hay que decir que quizás la situación no fuera la misma si River hubiera contratado un mediocampista central de 19-20 años, como es el caso de Boselli, que si bien no es mediocampista central, es un defensor que ha tenido un recorrido no tan largo, pero que ha rendido en el 2023 con la selección uruguaya. Pero es joven, tiene 20 años y por ese motivo River puede esperarlo un poco. De hecho, en los últimos 6 meses, en los primeros 6 del jugador como futbolista del Millonario, prácticamente no jugó. En el caso de Fonseca ya tiene 24 años, no digo que sea un jugador hecho, pero en principio en el momento en el cual se pone la camiseta de River ya tendría que medianamente rendir. Lo positivo quizás es que el 2023 sí ha sido el mejor año de su carrera. Es cierto que el fútbol uruguayo no es parámetro, es una liga de verdaderamente un nivel competitivo muy bajo y el Montevideo Wanderers ni siquiera fue uno de los mejores equipos de esa liga en cuestión. Pero Fonseca ha sido uno de los mejores, por si no el mejor volante central de toda la temporada 2023 en el fútbol uruguayo, y eso significa que River a priori estaría incorporando un futbolista que no ha tenido lesiones, que ha tenido regularidad, y esto es importante porque a veces es mejor incorporar un jugador que en principio no sea tan bueno pero que haya jugado, que a ese futbolista que todos sabemos las condiciones positivas que tiene, pero que si lleva 6 meses sin tocar una pelota, es complicado que apenas venga tenga un rendimiento bueno. Por eso mismo lo de Fonseca, si bien es verdad que no levanta ninguna expectativa en principio en el hincha de River, puede llegar a tener un rendimiento superador si es que verdaderamente logra mantener el nivel que tuvo en el Wanderers durante el 2023 y a su vez si logra agregarle obviamente lo que sí o sí se necesita para un mediocampista central cuando se pone la camiseta de River. Está claro que en caso de rendir a un nivel acorde a lo que es justamente ponerse el manto sagrado, será un acierto verdaderamente importante, porque la realidad es que nadie tenía a este futbolista en consideración y si termina teniendo un buen nivel, será un pleno totalmente destacable, sobre todo en la Secretaría Técnica, aunque también hay que mirar el lado contrario. Si Fonseca no llega a rendir, muchos, me incluyo, nos preguntaremos cómo es que River, para reemplazar a Enzo Pérez, que si bien estaba en el cierre
cierre de su carrera, no trajo a un volante central de verdadero nivel y jerarquía. Eso igual no significa que River no pueda traer otro mediocampista más en este mercado. De hecho, se ha hablado de Federico Redondo, se ha hablado de Rodrigo Villagra, se ha mencionado a Fausto Vera, a Rodrigo Bataglia, muchos jugadores que, si bien no son como Nicolás Fonseca, se desempeñan en la mitad de la cancha y se los ha mencionado como para ser posibles refuerzos de River. Recordemos que además de Enzo Pérez se fue Zuculini, que si bien no tuvo un 2023 bueno porque estuvo lesionado mucho tiempo y lo poco que ha jugado no lo ha hecho bien, en definitiva River ha dejado dos huecos ahí en el centro del campo y en la reserva no asoma un mediocampista central que pueda aparecer como para finalmente ganarse ese lugar, por lo que no hay que descartar que River traiga un competidor más directo de Fonseca y Craneviter como para que River tenga en ese lugar del campo de juego más alternativas, sobre todo a la hora de que el director técnico tenga que elegir a un mediocampista central, porque River no juega prácticamente nunca con dos volantes centrales de marca, porque siempre planifica tener un equipo un tanto más ofensivo. En el caso de Fonseca está acostumbrado a jugar con un volante central tanto más defensivo como también con uno más ofensivo, por lo que eso no le generará ningún tipo de problema. Acá el mayor inconveniente tiene que ver con la adaptación al fútbol argentino. Ya de por sí no es fácil para un jugador de verdadera jerarquía y experiencia ponerse la camiseta de un equipo de la magnitud de River, que es el más grande de toda Sudamérica, y tener en la cabeza puesta el hecho de que sí o sí tiene que salir adelante y en las primeras jornadas ya demostrar por lo menos que va a estar a la altura de las circunstancias. Es cierto que si empieza siendo suplente no se le puede exigir lo mismo que si empezaría siendo titular, porque obviamente el futbolista que arranque estando en el 11 titular en el comienzo de la competencia oficial, ya sea, si nos guiamos por ahora por los futbolistas que están en el plantel, Craneviter o Fonseca, quien empiece estando desde el inicio va a tener muchísima más exigencia por parte del público para rendir rápidamente. Si a eso le sumamos que River necesita en el ámbito internacional volver a tener un año próspero, viene de estar eliminado 2 veces consecutivas en los octavos de la final de la Libertadores, lo cual es muy prematuro teniendo en cuenta la calidad de futbolistas que tiene River en general en el plantel y de la exigencia propia del club en sí. Si a eso también, y otra cosa más para agregar, le sumamos que se puede disputar la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, son todos puntos que se van acumulando como para que finalmente Fonseca tenga que ser ese jugador que venga, no sé si a resolver los problemas que ha tenido River en el centro del campo de juego, pero mínimamente va a tener que aportar algo como para generar cierta solución. Después dependerá mucho del director técnico, que ha cometido errores en el 2023 y que deberá sí o sí no seguir cometiendo fallos reiterados como para que en este caso el mediocampista central se sienta lo más cómodo posible y que de esa forma Fonseca pueda tener un nivel próspero como para que River pueda desenvolverse bien en el centro del terreno de juego. Para cerrar y dar mi opinión en relación a la incorporación de Fonseca, porque ya no es como los anteriores videos donde doy mi opinión en relación a la posibilidad de que un futbolista se convierta en refuerzo. Fonseca ya es refuerzo, de hecho es la única cara nueva, sacando a los juveniles, que se suma a la pretemporada teniendo en cuenta el plantel que tuvo River en el segundo semestre del 2023. El más grande tendrá que trabajar mucho en el sentido de que el centro del terreno de juego va a estar prácticamente nuevo. Es cierto que Aliendro y Craneviter estuvieron el año pasado y podrían empezar siendo esa dupla central en el centro del terreno, pero en definitiva para algo se incorpora a un jugador como Fonseca, que tiene características muy similares a las de Enzo Pérez. Veremos si puede incluir en su repertorio defensivo, que es bueno, esas cualidades no ofensivas, pero sí esas virtudes que sí o sí tiene que tener un mediocampista central en River. Es decir, tiene que ser vertical, los pases tienen que ser hacia adelante y tiene que saber muy bien hacer los relevos hacia los costados, algo que quizás le faltó a Enzo en el último tiempo por su edad. En caso de que cumpla con esos requisitos, lo que deberá hacer es adaptarse rápidamente como para que su nivel sea más positivo que negativo lo más rápidamente posible. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.